El fuego quebró el silencio de la noche antigua. Las chispas saltaron hacia la oscuridad como almas intentando escapar del vacío. Y por primera vez, un ser humano no miró el fuego para sobrevivir, lo miró para entender. Esa sola mirada partió el mundo en dos. Antes de ese instante, no había significado, ni miedo, ni dioses, solo hambre, calor y el ritmo de la caza. Pero cuando nació el pensamiento, la inocencia murió. La llama dejó de ser solo luz, se convirtió en un espejo. Él miró, y el fuego lo miró de vuelta. Dentro de su danza vio rostros que no existían, voces que no eran reales. La imaginación se encendió, y con ella llegaron los fantasmas, los mitos y la terrible conciencia del tiempo. El primer sueño fue también la primera pesadilla. El conocimiento entró como una herida que nunca sanó. Ardió en la mente más rápido de lo que la evolución podía seguirlo. Nos hizo lo bastante poderosos para dominar la naturaleza y lo bastante frágiles para temer nuestro propio reflejo. Aquella noche, en algún punto entre un latido y un grito, el Homo sapiens cruzó una línea invisible. Se convirtió en una criatura de memoria, de culpa, de asombro. Vio la belleza y supo que se desvanecería. Vio la muerte y supo que sería la suya. El fruto prohibido no estaba en el Edén, estaba en nuestros cráneos, madurando con cada pensamiento. Una vez que lo probamos, las estrellas dejaron de estar en silencio. Comenzaron a susurrar de vuelta. Al principio, los sonidos eran solo ruido, gruñidos, gritos, el eco de la supervivencia. Pero en algún lugar del bosque oscuro, un sonido se convirtió en símbolo. Y el símbolo se convirtió en poder. Nació una palabra. Y con ella, la humanidad nunca volvió a ser la misma. Esa primera palabra pudo haber significado peligro, o comida, o amor. No importa. Lo que importó fue el espejo que creó. Cuando los humanos nombraron algo, comenzaron a verlo desde afuera. El río se convirtió en el río. El cielo se convirtió en el cielo. El yo se convirtió en yo. Fue el nacimiento de la distancia, el espacio entre el mundo y nuestra percepción de él. Esa brecha nos dio la imaginación, pero también abrió la puerta a la ilusión. Desde el principio, cada palabra cargó tanto luz como sombra. El lenguaje construyó puentes, pero también construyó muros. Nos permitió compartir nuestros miedos y multiplicarlos. Nos permitió prometer paz y declarar la guerra con la misma lengua. Por primera vez, las ideas se movieron más rápido que los cuerpos. Un solo susurro podía viajar más lejos que una lanza. Una historia podía sobrevivir al narrador. Y con cada historia, la verdad se alejaba un poco más. Pensamos que las palabras nos unirían. En cambio, nos dividieron. Tribus, creencias, destinos. Nos dieron mitos para adorar y mentiras por las cuales morir. Cuando las palabras se convirtieron en espejos, empezamos a mirar demasiado tiempo nuestro propio reflejo. Aprendimos a decir mío, y todo cambió. La propiedad nació en la boca mucho antes de ser escrita en arcilla, pero algo más profundo ocurrió, algo irreversible. El lenguaje volvió el pensamiento hacia adentro. Nos hizo conscientes de lo que pensábamos. El mismo fuego que una vez rugió afuera, ahora ardía detrás de nuestros ojos. La mente se convirtió en un campo de batalla. El deseo luchó contra el miedo. La esperanza forcejeó con la memoria. La voz que antes llamaba a los demás empezó a susurrarse a sí misma. Habíamos descubierto no solo el habla, sino la conciencia. Y la conciencia no llega en silencio. Cada palabra que pronunciamos rebotaba dentro de nosotros, planteando nuevas preguntas, más profundas, más afiladas. ¿Quién soy? ¿Qué es esto? ¿Por qué termina? Ningún animal había cargado nunca con tal peso. Ninguna criatura había sido maldita con el entendimiento de sí misma. La selva seguía siendo la misma, pero los humanos ya no. Ya no veían árboles, veían patrones, ya no olían la lluvia, imaginaban estaciones. Ya no vivían, recordaban haber vivido. Las palabras nos dieron el don de la eternidad en el pensamiento y la carga de saber que moriríamos. En esas sílabas primitivas estaban las semillas de la poesía, la profecía, la oración y la guerra. 1000 generaciones después, construiríamos templos y escribiríamos leyes, tallaríamos escrituras y lanzaríamos cohetes. Pero todo comenzó con esa primera chispa de sonido. La boca habló y la mente despertó.
El mundo nunca volvería a estar en silencio. Comenzaron a ver lo que no estaba allí. En el viento, una voz. En la oscuridad, un ojo. En el silencio, una presencia que observaba. La imaginación que antes pintaba en las paredes de las cuevas ahora pintaba en el aire. Cada sombra se volvió una posibilidad. Cada eco, una señal. Lo invisible había nacido, no del cielo, sino de la mente humana. Todo comenzó con el miedo. El relámpago desgarró el cielo, el trueno rodó sobre la tierra, y en ese rugido escucharon intención. No podía ser al azar, pensaron. Algo debía estar hablando a través de la tormenta. Algo mayor, invisible, vivo. Y así, los primeros dioses no fueron esculpidos en piedra. Fueron tallados en el terror, en la necesidad de explicar lo que no podíamos controlar. Todo misterio exigía un significado. Toda muerte exigía una razón. Todo sueño exigía un mundo más allá del despertar. En ese instante, la imaginación y la creencia se fusionaron en una sola. Un niño vio fuego en las nubes y lo llamó espíritu. Un anciano habló con una roca y creyó que respondía. Una tribu bailó por lluvia, y cuando la lluvia llegó, la danza se volvió sagrada. Lo invisible no era superstición, era supervivencia. Hizo soportable el caos, convirtió el azar en historia, y la historia le dio a la mente un lugar donde descansar. Pero cuanto más explicábamos, menos entendíamos. Cada respuesta generaba otra pregunta. ¿Por qué se mueven las estrellas? ¿Quién manda en el viento? ¿Por qué los vivos callan? Los primeros sacerdotes no eran mentirosos. Eran soñadores que confundieron la imaginación con revelación. No inventaron dioses para dominar a otros. Inventaron dioses para calmarse a sí mismos. La fe nació como un espejo del miedo, la esperanza como antídoto del desespero, el significado como medicina para lo infinito. Pero lo invisible tenía hambre. Una vez imaginado, exigía ser creído. Una vez creído, exigía ser obedecido. De las historias nacieron los rituales. De los rituales, el poder. Del poder, el control. Y pronto, el mismo fuego que una vez nos aterrorizó ardía dentro de altares y templos. Lo invisible se convirtió en ley, la ley se convirtió en verdad, y la verdad se convirtió en algo por lo que matábamos. Habíamos cambiado el terror de lo desconocido por la comodidad de la ilusión, y construido nuestro primer paraíso con sombras. Ninguna otra criatura se arrodillaría jamás ante algo que no puede ver, solo los humanos, porque solo los humanos podían imaginar lo que no estaba allí, y temerlo lo suficiente como para inclinarse ante ello. El fuego una vez significó calor, ahora significaba revelación. Las mismas llamas que habían cocido carne y ahuyentado bestias comenzaron a alimentar algo mucho más peligroso, la curiosidad. La tribu se reunía alrededor del fuego, no para sobrevivir, sino para escuchar historias. Miraban la luz titilante y veían mundos enteros moviéndose dentro de ella. La mente había aprendido un truco terrible, crear significado donde no lo había. El crujir de la madera se volvió un susurro. El humo se volvió espíritu. El silencio entre respiraciones se volvió una pregunta que nadie podía responder. El significado se propagó más rápido que el fuego mismo. Saltó de boca en boca, de corazón en corazón, hasta que cada cueva, cada campamento, ardía con su resplandor. Los humanos se volvieron adictos a las historias que explicaban el mundo, incluso cuando esas historias eran falsas. Las llamamos mitos, pero eran más que relatos. Eran estrategias de supervivencia para el alma. Nos decían que el trueno tenía propósito, que la muerte tenía dirección, que no éramos pequeños, ni estábamos perdidos, ni estábamos solos. Las estrellas se convirtieron en ojos, el cielo en memoria, la tierra en madre. Todo respiraba con intención, pero con el significado llegó la carga. Una vez que crees que el mundo te habla, nunca puedes escapar de su voz. Cada sequía se convirtió en castigo, cada enfermedad en señal, cada victoria en bendición que debía ser pagada. El fuego del significado podía calentar o consumir. Unía tribus, pero también forjaba divisiones. Aquellos que oían voces diferentes dejaron de ser hermanos. Aquellos que rezaban a otros cielos se volvieron enemigos. Aún así, la llama creció. Dio origen a símbolos, al arte, al ritual. Los primeros pigmentos extendidos sobre la piedra no eran decoración, eran ofrenda.
Cada línea trazada en la pared era una conversación con lo invisible. En lo profundo de una cueva, una mano se presionó contra la roca, dejando la marca roja del ocre. Fue la primera firma humana, no de posesión, sino de existencia. Una declaración silenciosa. Estoy aquí. Veo. Recuerdo. Fue entonces cuando la historia se volvió hacia adentro. Ya no necesitábamos mirar al cielo para encontrar significado. Lo llevábamos dentro. El fuego que una vez ardió afuera, ahora vivía dentro de la mente, constante, implacable, insaciable. Nos impulsaría a construir ciudades, componer sinfonías y librar guerras. Daría a luz tanto a los dioses como a la ciencia. Pero el fuego del significado no tiene amo. Una vez encendido, pide más. Se alimenta de la maravilla, pero también del miedo. Y así seguimos alimentándolo, con sueños, con esperanza, con sangre, porque sin significado no podíamos vivir, y por el significado nunca podíamos descansar. Las llamas danzaron más alto, su luz alcanzó más lejos, y por primera vez en la historia, la humanidad vio no lo que era, sino lo que podía ser. Comenzó como un susurro, un temblor en el viento, una voz en la lluvia, una forma en la tormenta. Nadie vio llegar a los dioses. Aparecieron en el silencio entre los latidos del corazón. Cuando el trueno rompió el cielo, la gente miró hacia arriba y se sintió observada. Cuando el río se desbordó, se sintieron juzgados. Cuando la caza fracasó, rogaron misericordia a algo que no podían nombrar. No era necedad, era patrón. El cerebro humano estaba hecho para encontrar intención en el caos. Un crujido en la hierba podía ser viento, o un depredador. Creer que era un depredador te mantenía vivo. Y así, el instinto que una vez salvó nuestros cuerpos empezó a atormentar nuestras almas. Llenamos la oscuridad con presencias. Le dimos nombres, rostros, temperamentos, leyes. Lo llamamos Dios. Y Dios respondió, no con truenos, sino con significado. En aquellas primeras noches nacieron los chamanes. Escuchaban los sueños como si descifraran mensajes del cielo. Hablaban en acertijos y humo, pintaban visiones en piedra, guiaban a los aterrados a través del fuego y el trance. Y cuando la tribu los seguía, algo nuevo apareció, la creencia como poder. Los dioses dejaron de ser susurros, se convirtieron en voces que gobernaban a los vivos. Un chamán podía mover 100 corazones con una profecía. Una historia podía imponer obediencia más absoluta que cualquier arma. El mundo invisible había encontrado a sus generales. Pero incluso en su miedo, los humanos sintieron asombro. Por primera vez, presintieron que podía existir algo más grande que ellos mismos, y que rendirse podía ser hermoso. Comenzaron a arrodillarse, y en ese acto de sumisión encontraron pertenencia. Los dioses hablaban a través del viento, del fuego, del pulso de la tierra. Sin embargo, cada palabra provenía de la misma fuente, la mente humana. El susurro exterior era solo el eco interior. Aún así, la ilusión era perfecta. Lo divino se volvió el espejo de nuestros propios deseos, gentil cuando éramos bondadosos, vengativo cuando éramos crueles, silencioso cuando estábamos perdidos. Los dioses no nos crearon, nosotros los creamos, y luego lo olvidamos. Pero la creación tiene consecuencias. Cuando una idea se vuelve sagrada, la duda se convierte en pecado. Y cuando el miedo usa la máscara de lo sagrado, todo puede ser justificado. La sangre comenzó a caer sobre la misma tierra que antes sostenía oraciones. Se alzaron los primeros altares, construidos tanto con gratitud como con culpa. El fuego consumió las ofrendas, el humo llevó las voces hacia lo alto, y la noche tembló con el sonido de la devoción y el terror mezclándose en uno solo. El susurro se había vuelto trueno, los dioses habían aprendido a hablar, y la humanidad había aprendido a obedecer. En el momento en que los humanos inventaron a los dioses, inventaron la culpa. No el miedo al dolor o al castigo, eso ya existía, sino el miedo a hacer el mal. En algún punto entre la oración y el silencio, una nueva voz comenzó a hablar. No era trueno, no era viento, era el susurro dentro del cráneo diciendo, no debiste haber hecho eso. Esa voz nunca llegó a los animales. Era el precio de la autoconciencia, la maldición de la reflexión. Una vez que nos vimos separados del mundo, empezamos a medir cada acción contra una ley invisible.
El cazador que mató demasiadas presas se sintió observado. La madre que enterró a su hijo se preguntó qué crimen había enfurecido al cielo. El guerrero que sobrevivió cuando otros cayeron se preguntó por qué él aún vivía. De las cenizas del instinto surgió una nueva emoción, la responsabilidad, y con ella, el peso más pesado de todos, la vergüenza. La culpa dio estructura al caos. Nos enseñó moderación, compasión, humildad, pero también construyó prisiones invisibles. Cada creencia que ofrecía salvación exigía primero confesión. Cada ritual de pureza comenzaba con la idea del pecado. Ser humano era estar marcado, y saberlo. El fuego que una vez purificó, ahora juzgaba. Nos bañábamos en humo, no por calor, sino para limpiar lo que no podíamos ver. Nos arrodillábamos, ayunábamos, marcábamos nuestra propia carne para equilibrar deudas que nadie podía contar. La civilización no comenzó con herramientas o comercio, sino con la conciencia. La tribu ya no necesitaba lanzas para controlar a sus miembros. Una mirada de desaprobación bastaba. Los dioses se habían mudado dentro de nosotros, mirando desde detrás de nuestros ojos. Y aún así, la culpa era seductora. Daba sentido al sufrimiento. Convertía el dolor en prueba de que importábamos. Sentir culpa era sentirse elegido, diferente de las bestias, más cerca del cielo. Construimos altares con arrepentimiento y lo llamamos moralidad. Pero la culpa nunca duerme. Se alimenta de la memoria. Se multiplica a través de las generaciones. Un error cometido por uno se convierte en una maldición compartida por todos. Inventamos la idea del pecado, y el pecado se volvió herencia. El hijo cargó con el peso del padre. Los vivos cargaron con el peso de los muertos. Y aún así, obedecimos esa voz interior, incluso cuando mentía. La llamamos virtud, la llamamos conciencia, la llamamos Dios. Pero la verdad es más simple y mucho más humana. Esa voz interior es el eco de la evolución, la mente aprendiendo a vigilarse a sí misma. No habla desde el cielo, sino desde el mismo fuego que nos dio pensamiento. Nos dice que somos culpables porque la culpa nos mantiene civilizados. Nos dice que somos pecadores porque el pecado nos mantiene con miedo. Nos dice que debemos arrepentirnos porque el arrepentimiento nos mantiene unidos. Escuchamos, obedecimos, y construimos un mundo donde no se necesitaba jaula alguna, porque llevábamos al carcelero dentro. La carga de la culpa fue el precio de pertenecer, el costo de saber distinguir entre el bien y el mal, la sombra proyectada por la luz de la conciencia. Y aún así, en algún lugar profundo, otra voz susurraba, más suave, más antigua, desafiante. Si soy culpable por ser humano, entonces quizás ser humano fue el primer pecado. Al principio, creyeron que la voz venía de los dioses. Hablaba sin sonido, respondía sin palabras. Les decía que corrieran, que se detuvieran, que se escondieran, que rezaran. Pero los dioses estaban en silencio. La voz permanecía, vivía detrás de los ojos, entre los suspiros, dentro del pulso. Ninguna otra criatura había escuchado algo así. Un lobo seguía el olor. Un pájaro seguía el viento. Solo los humanos seguían algo que no existía en ningún lugar. Un pensamiento. La cueva se convirtió en un espejo. El eco de sus propias mentes regresó convertido en susurro. Fue el nacimiento del yo y el comienzo de la soledad. Por primera vez, ya no éramos uno con el mundo. Estábamos atrapados dentro de nuestro propio reflejo. Cada decisión se partió en dos, lo que queríamos y lo que temíamos. La voz lo cuestionaba todo. Preguntaba, ¿y si? Susurraba, ¿por qué? Exigía, ¿qué significa? Nadie podía escapar de ella, ni el cazador agazapado en el bosque, escuchando su corazón más fuerte que la lluvia, ni la madre observando dormir a su hijo, preguntándose qué significaban los sueños, ni el anciano mirando al fuego, reviviendo los rostros de los muertos. La voz tenía muchos nombres. Algunos la llamaron espíritu, otros alma, pero era pensamiento, pensamiento puro, incansable, moviéndose dentro de la carne. Trajo imaginación, pero también locura. Algunas mentes se ahogaron en ella. Visiones, sueños, mandatos, obsesiones. La línea entre lo real y lo irreal se desdibujó como el aliento sobre la piedra. Y aún así, de ese caos nació la creación. La misma voz que susurraba miedo también nos enseñó a cantar.
El mismo eco que nos perseguía se volvió ritmo, historia, plegaria. Transformó la memoria en significado, el sonido en canción, el silencio en arte. Dentro de esa cueva de hueso y pensamiento, la humanidad encontró a su más fiel compañero y a su peor enemigo. Por primera vez, pudimos mentirnos a nosotros mismos, inventar consuelo, negar la verdad, amar, odiar, esperar y desesperar, todo dentro del teatro de nuestros propios cráneos. La voz se volvió hacia adentro, alimentándose de memoria y deseo. Repetía cada pérdida, cada triunfo, cada palabra no dicha. Se negaba a olvidar. Esa negación se volvió nuestra identidad. Ya no nos definía lo que hacíamos, sino lo que recordábamos haber hecho. El yo nació de la historia, y una vez nacido, nunca dejó de hablar. En ese diálogo eterno interior, la mente humana encontró tanto libertad como cautiverio. Ninguna cadena podía retenerla, y ningún silencio podía calmarla. Nos convertimos en el único animal que necesita soñar para poder dormir. Y en algún lugar, en esa oscuridad invisible, la voz susurró otra vez, más suave esta vez, casi tierna: estás solo, pero no eres nada. Eso bastó. Fue el comienzo de la filosofía, el comienzo del anhelo, el comienzo del hombre. La primera tumba no fue construida para los muertos, fue construida para los vivos. Un cuerpo regresó a la tierra, pero algo en el aire se negó a desaparecer. Lo sintieron flotando, invisible, inconcluso. La voz dentro de la cueva comenzó a hacer su pregunta más peligrosa. Si puedo pensar, ¿cómo podría dejar de pensar alguna vez? Esa pregunta rompió el antiguo silencio. Convirtió el sueño en un ensayo para la eternidad. Hizo que cada latido sonara como una cuenta regresiva. Los animales temían el dolor, pero solo los humanos temían la ausencia. Aprendimos no solo que la muerte existía, sino que venía por nosotros. Ese conocimiento era insoportable. Así que hicimos lo que siempre hacemos ante el caos. Contamos una historia. Enterramos a nuestros muertos mirando hacia el sol naciente. Colocamos comida, herramientas, adornos junto al cuerpo. Susurramos a la tierra como si pudiera oírnos. Y cuando nada respondió, inventamos voces que sí pudieran. Cielo, inframundo, renacimiento. No fueron mentiras. Fueron supervivencia. Fueron la defensa de la mente contra el exceso de saber. El primer sueño de inmortalidad no fue arrogancia, fue misericordia. Imaginamos que aquellos a quienes amábamos continuaban en algún lugar más allá del velo, que el fuego seguía ardiendo, que la caza aún continuaba, que ningún adiós era definitivo si la historia era lo bastante buena. De ese sueño crecieron las raíces de la religión. Prometió orden más allá de la descomposición, propósito más allá del caos. Convirtió la muerte en una puerta en lugar de un final. Pero las puertas necesitan llaves, y esas llaves debían ganarse. Así, la culpa se convirtió en doctrina, la fe en moneda, el alma en nuevo campo de batalla. Los vivos comenzaron a comportarse como si los muertos los observaran, y los muertos comenzaron a definir a los vivos. Civilizaciones enteras se alzaron alrededor de tumbas, templos y dioses del más allá. Pirámides de piedra se elevaron hacia el cielo. Momias envueltas en oraciones esperaban la resurrección. Cenizas flotaban como recuerdos en el viento. La muerte se había convertido no solo en un final, sino en un imperio. Y aún así, bajo todos los rituales, una verdad seguía sin cambiar. El mismo fuego que iluminó la mente no podía iluminar la oscuridad después de ella. Cada mito era una antorcha que sosteníamos contra el vacío. Cada antorcha se extinguía. Aún así, nos negamos a dejar de soñar. Le dimos a la muerte nombres, rostros, coronas. La desposamos con el amor, la convertimos en poesía, la llamamos destino, equilibrio, paz. Pero en algún lugar profundo de la mente, la voz aún susurraba: ¿y si no hay nada? Ese susurro era insoportable y sagrado, porque solo quienes podían imaginar la muerte podían imaginar la eternidad. Solo quienes sabían que morirían podían realmente vivir. Y esa paradoja, esa hermosa, terrible paradoja, es lo que nos hizo humanos. Se reunieron bajo las estrellas, sin saber que estaban de pie bajo un árbol mayor, uno que no tenía raíces, ni hojas, solo ramas de pensamiento extendiéndose hacia el infinito. Cada historia que contaban, cada símbolo que tallaban,
Cada pregunta que se atrevían a hacer era un fruto de ese árbol. El árbol del conocimiento no estaba en el Edén, crecía dentro de ellos, y como todo ser vivo, exigía ser alimentado. Cada descubrimiento era un mordisco, cada respuesta, una semilla. Cada generación trepaba más alto, buscando verdades que brillaban justo más allá del alcance. Pero cuanto más alto subían, más veían, y cuanto más veían, menos comprendían. Miraron hacia arriba y vieron las estrellas, y se preguntaron si algo las miraba de vuelta. Miraron hacia abajo, y vieron huesos, y se preguntaron si algo aún permanecía. Miraron hacia adentro, y encontraron un laberinto hecho de memoria, miedo y esperanza. El fruto fue dulce al principio, la dulzura del asombro. Fuego, herramientas, canto, lenguaje, cada uno, una victoria. Pero pronto la dulzura se volvió amarga. El conocimiento reveló no solo el cómo, sino el por qué, y el por qué era infinito. Entender fue perder la inocencia. Nombrar fue dividir. Recordar fue lamentar. Aún así no podían detenerse. El árbol creció más alto. Las ramas se entrelazaron. Las sombras se profundizaron. De sus raíces brotaron la ciencia, la religión, el poder, el amor. Cada sendero del pensamiento humano, cada imperio de la mente, comenzó en su base. Y en algún lugar cerca del tronco, una pregunta siguió resonando a través del tiempo. Si nunca debimos comer el fruto, ¿por qué lo deseábamos tanto? Quizás el árbol nunca nos tentó. Quizás siempre fuimos nosotros, plantando, regando, alimentando la tierra con nuestros propios deseos. Porque el conocimiento no es una maldición ni un regalo. Es un instinto. El mismo instinto que nos hizo levantarnos, mirar, preguntar, soñar. La misma fuerza que construyó la rueda y la bomba atómica. El mismo hambre que eleva cohetes y rompe corazones. No podemos desaprender lo que hemos aprendido. No podemos desver lo que hemos comprendido. Estamos para siempre atados a las ramas que hemos hecho crecer. Y aún así, alcanzamos. Siempre alcanzamos. Porque en lo más profundo, creemos que en algún lugar, muy por encima del humo y el silencio, nos espera un último fruto. El que lo explica todo. Quizás no exista. Quizás sí. Pero incluso si nos mata probarlo, la humanidad siempre trepará. Esa es nuestra fe. Esa es nuestra maldición, esa es nuestra historia. El conocimiento nunca dejó de exigir pago. Primero nos quitó el sueño, luego la certeza, después la paz. Por cada misterio que resolvimos, otro apareció. Por cada luz que encendimos, una nueva sombra se extendió detrás de ella. Aprendimos a dividir átomos, a trazar mapas de galaxias, a descifrar la mente. Y sin embargo, no podemos explicar el dolor que habita en el corazón cuando miramos el cielo nocturno por demasiado tiempo. Los primeros humanos temían al trueno. Nosotros tememos al silencio. Los antiguos dioses exigían ofrendas de grano y sangre. Nuestros nuevos dioses exigen datos, atención y tiempo. Altares distintos, misma devoción. La voz dentro de la cueva nunca se fue. Aprendió nuevos lenguajes, matemáticas, código, teoría, pero aún susurra la misma pregunta. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y así seguimos construyendo torres de razón para tocar los cielos del entendimiento. Pero cuanto más alto subimos, más frágiles nos volvemos. Nuestro conocimiento se expande más rápido que nuestra sabiduría. Nuestra imaginación corre más lejos que nuestra empatía. Nos hemos convertido en los dioses que nuestros antepasados temían, capaces de crear, incapaces de contenernos. Sin embargo, quizás esto era inevitable. La mente que soñó con el fuego no pudo evitar soñar con las estrellas. La misma curiosidad que nos hizo pintar en las paredes de las cuevas, ahora escribe algoritmos que sueñan sin nosotros. El fruto aún cuelga al alcance, más brillante, más dulce, más peligroso que nunca. Ya no lo mordemos con los dientes, sino con circuitos y máquinas. Alimentamos el mismo hambre que comenzó hace 70.000 años, cuando un solo pensamiento se encendió y se negó a morir. Y tal vez esa sea la historia más verdadera de nosotros, una especie que siempre paga por el mismo pecado y que siempre se niega a detenerse, porque sin ese hambre seguiríamos en silencio entre las bestias. Sin ese dolor, nunca habríamos construido templos, arte, amor o ciencia. Sin ese precio, nunca habríamos sido humanos.
Quizás el conocimiento nunca fue destinado a salvarnos. Quizás fue destinado a recordarnos que incluso siendo dioses, seguimos hechos de polvo y anhelo. Somos las únicas criaturas que recuerdan, las únicas que sueñan sabiendo que el sueño terminará, las únicas que miran el fuego y ven en él tanto el principio como el fin de todo. Y ese es el precio que aún pagamos, por saber, por imaginar, por existir.